esta hora presentamos El Verídico, le damos el pase al doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. De dirigirme al público del Verídico a nivel nacional e internacional a través de sus cadenas de cable y a través de la internet que nos conecta con la aldea global. Bien, amigos, en un horario inusual, pues nosotros estamos de lunes a las 6 de la tarde. Hoy día les debía este programa en vivo y estamos cruzando horas bastante difíciles. El país está pasando por una epopeya política, hay que decirlo así. Estamos en una época de cambios profundos, ¿no? Lo que ha pasado con Castillo y su salida es simple y llanamente un epítome de lo que venía ocurriendo ya hace 15 años atrás, más o menos. Sí, dígame. Doctor, quería compartir con usted una información que se acaba de dar a través del Ministerio de Educación y también el Ministerio del Interior. La Liga 2023 debía empezar este 21 de enero, sin embargo, no será así. La Dirección de Seguridad Deportiva ha emitido un oficio en el que se determina la cancelación de todos los espectáculos deportivos a nivel nacional hasta el 23 de enero. El documento dirigido por el Ministerio del Interior menciona que la DICIDE, habiéndose tomado conocimiento de la recomendación efectuada por los integrantes de la Comisión Nacional contra la Violencia de Espectáculos, presidida por Óscar Romero, se dispone la cancelación de todos los espectáculos deportivos a nivel nacional que hayan sido programados o no programados del 17 al 23 de enero del 2023 para prevenir cualquier riesgo de seguridad física a personas que puedan participar en estos eventos. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias por ese apunte tan oportuno. Entonces les decía, ¿no? Estamos viviendo épocas de epopeya política, ¿no? Porque el pueblo ha logrado poner en jaque a todo el sistema, a todo el modelo neoliberal. Y precisamente Dina Boluarte es una cabeza visible de este modelo, pero el pueblo ha puesto en jaque todo el modelo, ¿no? Entonces hay temor, hay miedo, ¿no es cierto?, que los ha llevado inclusive a asesinar a 50 peruanos, como ya todos sabemos y el mundo expecta con horror. Entonces el pueblo ha puesto en jaque al sistema. Y lo que decimos en el Verídico nunca lo van a decir en la prensa grande, pues la prensa grande es una máquina de mentiras al servicio de los grupos de poder. Entonces tomen en consideración esto tan importante en estas horas, porque no sabemos qué puede pasar, en verdad. No sabemos qué puede pasar dentro de 2 horas, 3 horas, en la madrugada. Por ejemplo, ahorita Joe nos alimenta de una noticia importante, ¿no? Lima se acoge, se llena de miedo y suspende todas las actividades que tengan que ver con movimiento de personas, de ciudadanos, ¿no? Aunque sea a nivel deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no se sabe lo que pueda suceder. Lo que implica con esta decisión última es que el servicio de inteligencia está sobrepasado, o tiene demasiada información falsa, o no tiene el personal adecuado, o no tiene la dirección adecuada, o simplemente teme que puedan suceder cosas realmente serias y no saben cómo contenerla. Entonces el gobierno se ve en la obligación de simplemente convertirse en un actor pasivo en este momento. Porque con los 50 muertos que tiene, el pueblo lo ha hackeado y está viniendo a Lima. Estamos viendo desde ayer que están controlando las entradas en Lima como si estuviésemos en la Alemania hitleriana, ¿no? Me hace acordar a Francia cuando era invadida por Alemania, ¿no? Entonces los alemanes iban controlando el pase de los franceses y la resistencia tenía que esconderse, ¿no es cierto?, en los sótanos, en los altillos, en las azoteas, detrás de los carros viejos, dormir en el campo, tras matorrales. Parece que estamos en una época parecida, donde que el Estado represor tiene miedo y controla hasta debajo de las piedras a ver qué es lo que sucede. Es una epopeya porque en algún momento se va a hacer una película, se va a hacer un documental sobre lo que vivimos los peruanos. Y es que el pueblo peruano quiere ya un cambio, ¿no? Ya está harto, ¿no? Entonces, nosotros advertimos, por lo menos en mi caso,
yo lo advertí desde la academia, ¿no? Desde cuando era profesor universitario, cercado, ¿no?, por los círculos de poder académico que no quieren que tú te salgas de los marcos teóricos que ellos dominan, y yo era rebelde y me iba por encima de esos marcos teóricos. Y también desde la radio, desde el análisis político, hace tiempo que vengo pregonando que va a haber un cambio, porque esto no se puede seguir manteniendo durante más tiempo. Como decía Abraham Lincoln, las mentiras duran muy poco, ¿no? Podrás engañar a un poco durante un cierto tiempo, a otro poco durante otro tiempo, pero al final y al cabo la verdad es la que tiene que primar. Entonces, una Dina Boluarte que es simplemente la cabeza más mediocre, el personaje más pintoresco que tenemos ahí, porque lo que tiene atrás de ella son bufones y avivatos, ¿no? Porque Dina Boluarte es un ser políticamente, un ser a la izquierda, es un ser despreciable políticamente hablando. Ya fue sacada de la junta directiva del ilustre Colegio de Abogados de Lima en el año 2017. Hoy día, en la mañana, envió un video que pruebo eso precisamente, cuando Pedro Angulo era el decano y fue tan torpe, tan mediocre, tan inepto. En algún momento le dije, fue tan imbécil, es cierto, que los abogados prácticamente lo expectoraron, lo eyectaron del cargo por ser un tipo tan despreciable, ¿no? Había perdido el cuarto piso, el histórico e icónico local del Colegio de Abogados de Lima, en el cuarto piso del Poder Judicial. Lo perdió. Los abogados lo que dijeron, porque entre gitanos no nos vamos a leer la mano, los abogados dijeron, te has vendido, ¿no? Te has vendido por unas cuantas monedas, o te has vendido por algunos casos que quieres resolver en la Suprema, ¿no? Entonces lo sacaron el año 2017 a Pedro Angulo, y con él salió Dina Boluarte. O sea, Dina Boluarte es caserita de los escándalos. Ella sabe lo que significa que la saquen a escupitajos, ¿no es cierto?, y a trapazos, ¿no es cierto?, y a empujones y a empellones de una directiva tan respetable como en ese tiempo fue el Colegio de Abogados de Lima. De tal manera que parece que a ella no le interesa la forma como la vayan a sacar del Poder Ejecutivo, ¿no? Y hay otra variable aquí. Pedro Castillo ha presentado una cuestión previa, ¿no es cierto?, para anular la vacancia que le hicieron a nivel parlamentario. Y está bien sustentada, ¿no? Entonces la derecha puede modificar sus protocolos de lawfare, que lo vamos a ver más adelante, qué significa esto, y darle libertad a Pedro Castillo, o en todo caso reponerlo en la presidencia de la República, con la finalidad de que sea otro tapón al estilo Dina Boluarte, ¿no?, para no perder todo, porque sale Dina y se viene con todo la Asamblea Constituyente. En cambio, si sacan en libertad a Pedro Castillo y lo reponen como presidente de la República, la derecha va a tener para respirar por lo menos medio año a un año, ¿no? Entonces Pedro Castillo podría regresar al poder con la finalidad de que el Parlamento se siga quedando, este mismo Parlamento se siga quedando, ¿no es cierto? Ese podría ser un pacto, ¿no? Y que Pedro Castillo se vaya hasta el 2026 con la finalidad de que no se mueva absolutamente nada. Puede ser ese un arreglo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede más adelante. Conclusión, la derecha y la ultraderecha están desesperados. Saben que no pueden contener a las masas que ya se decidieron venir a Lima y tomar el poder. Si las masas llegan a Lima, la provincia, pues los limeños van a salir, porque los limeños obviamente no van a querer quedarse como el rabo, ¿no es cierto?, de esta gran agitación y de gran movimiento popular. Entonces la situación va a ser muy grave, ¿no es cierto?, para el sistema fujimorista, básicamente, porque lo que está en cuestión es el modelo neoliberal fujimorista y su constitución espuria. Ese es el tema. Entonces, que haya matanzas en Lima es algo que no quiere William Zapata, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, y el pueblo lo que quiere es que haya matanzas en Lima. Hablemos claro. Porque los provincianos que están viniendo a Lima no están viniendo para irse a pasear ¿cómo se llama?, al Parque de las Aguas, ir al Parque de las Leyendas, a tomarse fotos con los mascotas. Ellos están viniendo porque quieren
tumbarse ese Congreso, tumbarse a Dina Boluarte, y eso no se hace pues con pañuelitos blancos, ¿no es cierto? Entonces, también hay un nivel de dirigencia bastante aceptable. La CGTP es la que ha convocado para este paro el 19, junto con otras organizaciones. Pero estamos viendo un nivel de dirigencia política bastante mesurada, ¿no? Bastante inteligente, bastante cauta, ¿no? Todavía no tenemos cabeza visible porque lo que ha impuesto Dina Boluarte y sus aliados fascistas es una represión brutal, meterle miedo, ¿no es cierto?, al pueblo y a los dirigentes. Pero el pueblo está respondiendo de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo recuerdo que dije en algún momento que el pueblo había hecho una revolución democrática eligiéndolo a Pedro Castillo. Muchos dijeron, no, este señor está hablando tonterías, ese indio que ha llegado ahí, no, ahora se comprueba lo que dije, y felizmente que todos mis programas están grabados, y dije, lo de Pedro Castillo, la elección de Pedro Castillo, ha sido un acto revolucionario democrático del Perú, porque el pueblo sabía a quién estaba enviando, y el pueblo sabía a lo que se enfrentaba. Por eso que el pueblo ahora pecha las situaciones, porque ellos sabían que esto se venía. Entonces, llegado Pedro Castillo, en la misma semana les dije, mucho cuidado, señor Pedro Castillo, los hermanos Cerrón son traidores y están conspirando contra usted desde antes que usted gane las elecciones. Eso lo anuncié. Y luego se cumplió. Los hermanos Cerrón fueron traidores y pactaron con la derecha y con la ultraderecha. Los hermanos Cerrón, como ampones políticos, como lo he dicho siempre, ¿no es cierto?, vinieron a asegurar sus bolsillos con el tema de la contrarreforma educativa para empezar, entre otros negociados, para imponerle a Castillo la depredación de los ministerios, ¿no es cierto?, que le bombeen dinero desde el Estado, desde el gobierno de Castillo, a los hermanos Cerrón. Por eso enviaron una serie de impresentables. Y también le dijimos a Pedro Castillo, apártese de los abogados, le dijimos. Porque nosotros teníamos perfecto conocimiento de lo que es el lawfare y que había causado problemas en Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y en otros países, que ya vamos a ver posteriormente. Le dijimos al presidente, apártese de los abogados porque usted ahí está siendo enredado y va a salir de la manera más fácil. Bueno, pues se cumplió todo lo que advertimos, se cumplió. Entonces, mis estimados, el Perú está en graves problemas. El modelo neoliberal fujimorista está cuestionado y está en jaque en este momento. Esa es una visión macro. Olvidémonos de los muñequitos, William Zapata, Otárola, que es un don nadie, ¿no? Ese señor salió debajo de una piedra, ¿no? Detrás de la falda de Nida, ¿cómo se llama? La esposa de Ollantumala, detrás de esas faldas salió el señor Otárola, y ese no es el tema de fondo. El tema es la constitución política que el pueblo sabe que está en su contra absolutamente. El pueblo sabe que si sigue con esta constitución política, nada va a quedar bueno para sus hijos, para sus nietos y para las nuevas generaciones. Por eso es que la sangre derramada de más de 50 personas que anuncié, porque Jaime del Castillo lo dijo, ahí está grabado, les dije, sacan a Pedro Castillo y Perú se convierte en una piscina de sangre, lo dije así. Sacan a Pedro Castillo y se van a desatar todos los demonios del sector popular. Se está cumpliendo lo que les digo. Uno dijeron, no, Castillo está hablando tonterías, ¿no? Se está cumpliendo el análisis político por algo estudiado, ¿no? Entonces, el modelo está en jaque. Y lo más curioso es que más enterados están de nuestra realidad en el exterior que en nuestro país. Es curioso, ¿no? Tanto nos han lavado el cerebro la prensa grande, ¿no?, durante décadas. Desde el fujimorismo hemos visto cómo le pagaban la línea editorial del canalazo, Canal 5, Canal 4 con los crucilates, etcétera, etcétera, y nos vendieron basura, basura y basura mediática, ¿no? Que la anciana, ¿cómo se llama la anciana? Gisela Valcárcel, que los chimbombos homosexuales
bueno, ya olvidémoslo, no tengo ningún sesgo homofóbico, pero ahí está Chibolín, estaba Jaime Bailey en su momento, ahí estaba la Chola Chabuca, es decir, toda esa miasma política mediática embruteció al pueblo peruano durante décadas y no lo dejó pensar. Por ejemplo, el pueblo peruano debería saber cuántas son las ganancias que obtienen las grandes mineras año tras año. Debemos saber el número exacto. ¿Cuántos millones de dólares ganó, cientos y miles de millones de dólares ganó la gran minería en el Perú el año 2022? ¿Sabemos? No lo sabemos. ¿Cuánto el 2021? ¿Cuánto el 2020? ¿Cuánto el 2019? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el matrimonio de tal, que la infidelidad de tal y estupideces y media. Entonces la Big Prensa ha sido una máquina de mentiras, mientras que en otros lugares conocían más y conocen más de la triste realidad que vive el Perú. Felizmente que ahora el Perú profundo está enseñando a Lima, a las masas populares de Lima, cómo se hace política y cómo se tiene que exigir y reclamar democracia. Esto es muy importante. A pesar de la CGTP, que la vemos manca, la vemos coja, porque no es la CGTP que yo vi en los años 70, cuando se enfrentó a la dictadura de Morales Bermúdez. Hoy tenemos una CGTP con muñones, está manca, está coja, está con muletas, está muy débil. La última marcha que hizo la CGTP en Lima parecían niños del jardín infantil que estaban desfilando por la Nicolás de Piérola y se dieron una vueltecita y luego regresaron con niños engominados, alegres y felices y contentos a su casa. Ya no es la CGTP que daba miedo. Cuando pasaba temblaba Lima. Entonces, el modelo está en jaque y más lo saben los extranjeros que los peruanos. Lo vamos a demostrar. Vamos a escuchar y vamos a ver al brazo derecho de Evo Morales, un personaje que en este momento está en la agenda, porque el gobierno ha cometido el error tonto de pelearse contra el expresidente boliviano, que es un ciudadano más, pero en términos reales es un líder continental, al mismo nivel de Lula, al mismo nivel de ANLO, al mismo nivel de Cristina Fernández de Kirchner. Mucho cuidado. Entonces el gobierno los pitufos han cometido el grave error de enfrentarse a un gigante de la política latinoamericana, y eso implica un aplastamiento mediático y político sobre ellos. Evo Morales se sigue burlando de ellos, y su brazo derecho, él es parlamentario y también militar y exfuncionario del gobierno de Evo Morales, un esclarecido político boliviano, lo dice muy claro, Juan Ramón Quintana. Por favor, escuchemos segundo a segundo lo que dice este señor, y estoy seguro que muchos peruanos no sabían la realidad peruana, pero ahora la van a conocer a través de un político boliviano que está mucho más enterado que miles de ciudadanos en el Perú, gracias a la maquinaria mediática que nos tiene en la ignorancia. Maestro Yoe, por favor, nos vamos con el primer video. En el Perú, lo mismo que aquí, compañeros y compañeras. Los aras, los blancos, los oligarcas, los gamonales, gobernando un país de mayoría indígena, explotándolos, haciendo que las hijas de los campesinos sean empleadas domésticas sin salario, sin seguro, que los compañeros sean peones, pongos. Hemos vivido así 180 años, compañeros, y el Perú está viviendo lo mismo. ¿Qué le pertenece de los recursos naturales hoy día al Perú? ¿Saben qué le pertenece? Nada. Nada. El petróleo está en manos de empresas norteamericanas. El gas de Camisea en manos de empresas americanas y canadienses. La minería en manos de empresas canadienses y europeas. Compañeros, la constitución política del Perú es más neoliberal que la constitución política de Pinochet.
Por lo menos Pinochet defendía al Estado chileno por su condición militar, por su condición de geopolítico. Pero Fujimori, bajo los auspicios de los gringos, con el impulso del Fondo Monetario, diseñó una constitución política que despoja al Estado de todo. El Estado peruano no tiene ni una carretilla, compañeros. Vean eso, no tiene una carretilla. ¿Y cuándo ha explotado este sentimiento de insatisfacción, de inermidad, de indefensión? ¿Cuándo ha explotado? Antes de la pandemia, y se ha profundizado con la pandemia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos peruanos iban al hospital a hacerse curar. No había medicamentos, compañeros, no había médicos, no había hospitales, porque todo está privatizado. ¿Se acuerdan ustedes de estos balones de oxígeno en el Perú? ¿Se acuerdan que tenían que llevar los chilenos y los brasileros balones de oxígeno? Porque no tenían ni balones de oxígeno. Y los peruanos se morían en las calles. Como el Ecuador, todo privatizado. Esto es lo que la pandemia ha abierto. La pandemia, compañeros, ha generado más conciencia de los derechos en el Perú. ¿Qué tiene que ver el compañero Evo Morales en eso? ¿Acaso se ha inventado la pandemia? Es que tienen que ser demasiado ciegos, tienen que ser demasiado torpes, tienen que ser demasiado oligarcas, racistas, para no entender que en el Perú hay otros Perús. Que en el Perú hay un Perú de la sierra, hay un Perú de la costa. Que en el Perú hay una oligarquía nacional que se ha entregado al capital extranjero. Que el Perú es un país ocupado, como las Fuerzas Armadas y la policía son intervenidas. Las Fuerzas Armadas y la policía no responden a Boluarte, responden al Comando Sur de los Estados Unidos. Compañeros, lo mismo que ocurría en Bolivia hasta el año 2005. Los milicos en este país iban a pedir ascenso de rodillas a la embajada americana. Muy bien, entonces, clarísimo, ¿no? Muy lúcido y muy convicto el hombre fuerte de Evo Morales, Juan Ramón Quintana. Y efectivamente, ¿no? El Perú en su constitución del 93 que hizo Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori a su antojo, junto con sus acólitos fujimoristas, pues al Perú lo hicieron subsidiario de la actividad privada. O sea, mejor dicho, en la constitución política, el Perú es la natacha de la empresa privada. Y la empresa privada abusa de la natacha, si quiere le paga el sueldo de natacha, de sirvienta, ¿no? Pues natacha es un término de los años 70 que significa la sirvienta de la casa, ¿no? Para las nuevas generaciones que no conocen esto. Entonces, la empresa privada en el Perú, según la constitución política, es la dueña del país, y según la constitución política, la natacha tiene que darle servicios sexuales, servicios domésticos, servicios de limpieza, servicios. Y a la natacha no se le da nada. Por eso es que Juan Ramón Quintana dice clarito, el Perú no es dueño ni de una carretilla. O sea, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestras riquezas minerales, todo eso es de empresas extranjeras. Y es más, en la constitución política está prohibido que hagamos empresa pública, empresa estatal, prohibido. Y que los contratos que hemos firmado con las grandes empresas tienen nivel de contratos, leyes, y que solo se modifican modificando la constitución. Por eso es que ellos se aferran a esta constitución y no quieren ninguna modificación porque saben que con eso van a dañar a las grandes empresas transnacionales que son los que pagan
a sus voceros en el Parlamento. ¿Usted cree que ese mequetrefe de Diego Bazán, ese parlamentario por Trujillo que el actual alcalde Fernández le ha dicho, oye, en Trujillo nadie te conoce, en Laredo nadie te conoce, ha sido un vagoneta más de Laredo, ahí en la región La Libertad, pero acá en Lima se pone terno, corbata y aparece en todos los canales de televisión, un don nadie, un mequetrefe de pacotilla, y así como él muchos. Wilmar Helera fue el que eligió al actual presidente del Tribunal Constitucional. Wilmar Helera ha sido votado como un delincuente hace unas horas del Congreso. Entonces, nuestra realidad política, económica, ¿no es cierto?, jurídica está en juego en estas marchas. Y el pueblo no va a cejar. Sabe que se la juega. El pueblo ya puso a un presidente y ya sabe cómo es el teje-maneje político constitucional. Ya le gustó. Ya sabe que él tiene el poder porque es el soberano. Ya se dieron cuenta. Muchos, de repente, hace 50 años atrás, era otra la coyuntura, ¿no? Pero ahora, fíjense con qué habilidad los dirigentes están trabajando de tal manera de hackear al sistema sin caer en el extremo del terrorismo y ni de tonterías. El gobierno está hablando piedra con lo de actos vandálicos, que es la camarada Cursi, son tonterías, ¿correcto? Bien, ahora vamos a un tema de fondo, el tema del lawfare, ¿no? Que es un término anglosajón, ¿no? Que significa guerra jurídica, lawfare, ¿no? Que tiene aplicación mundial. Apareció en el año 1999 gracias a la obra de dos militares chinos, así como lo escuchan, dos militares chinos que escribieron una obra titulada Guerra sin restricciones, ya traducido, ¿no es cierto? Es Qiao Liang y Wang Jianshui, dos coroneles del ejército chino. Y ellos planificaron, hicieron un marco teórico para que China pueda expandirse imperialmente y pueda dominar la zona marítima, que está en conflicto, ustedes saben, China, Taiwán, ahí está el tema de Taiwán, que China en cualquier momento la invade y recupera Taiwán. Ojo, el mar de China, las islas japonesas, Corea, toda esa zona marítima, China necesita tenerla bajo su poder, incluyendo la parte de la India, marítima. Entonces aparecieron estos teóricos chinos, ¿no es cierto?, y generaron la famosa obra La guerra sin restricciones, donde desarrollan teóricamente la guerra simétrica y la guerra no cinética. O sea, ellos consideran que, en su teoría, en su marco teórico, consideran que hay tres niveles de guerra simétrica que tiene que darse para conquistar lo que ellos consideran suyo, los chinos. El primer nivel se llama la guerra psicológica. O sea, ganas una batalla cuando te comes la moral y la psicología de tu opositor. Es lo que hacen los medios de comunicación, pues, ¿no? Meterte miedo. Uy, están asaltando todos los días. Uy, hay bombas. Te meten miedo. Entonces, esa es la guerra psicológica. Dos, la guerra de la opinión pública. Necesitas voceros acreditados para que el pueblo crea y mantenerte idiota y dormido. Entonces, los chinos consideraron que hay que tener voceros comprados para que ellos sean los que aparezcan bien encorbatados, bien formalitos, ellos muy seriecitos, muy togados, y dar opiniones al respecto, como si fuesen gente independiente y objetiva, pero no es así, están bien comprados, por ejemplo, parlamentarios, por ejemplo, analistas políticos, por ejemplo, decanos de las facultades, rector de tal universidad, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo nivel de este marco teórico, creación china del lawfare, y el tercer nivel es la guerra legal, el lawfare. Recién ahí aparece el lawfare. O sea, los chinos, en este mundo globalizado, estamos hablando de 1999, cuando aparece esta teoría, estamos hablando ya del siglo XXI, ¿cierto? Los chinos dijeron, no podemos entrar a balazos y a cañonazos y a misiles y ya no. Esa no es la forma ya de conquistar. Si hacemos eso, el mundo se nos va a caer encima. La ONU, la OTAN,
los organismos internacionales a nivel asiático, la Corte Interamericana de Justicia, pero la Corte Internacional de Justicia, perdón, y otros marcos legales. Entonces, estos coroneles chinos dijeron, tenemos que ser más astutos para sortear esta maraña legal y poder conquistar lo que es nuestro. Entonces dijeron, aquí hay que meternos a los sistemas jurídicos. Fíjense la mentalidad del chino, ¿eh? No nos vamos a enfrentar al juez. Hay que meternos debajo de su pantalón, hay que meternos debajo de su falda, hay que meternos en su piel, hay que meternos debajo de su uña. Porque necesitamos jueces nuestros, que piensen como nosotros y que actúen para nosotros. Esa fue la tesis, el marco teórico del lawfare, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí? El servicio de inteligencia norteamericano, sobre todo el servicio de inteligencia militar norteamericano, captó inmediatamente la potencia de esta teoría china. ¿Y saben qué hicieron los del servicio de inteligencia? Le compraron los derechos a los autores chinos para aplicar ese marco teórico dentro del sistema de defensa nacional norteamericano, mis estimados amigos. Y tradujeron el libro con el título, ustedes lo pueden encontrar, ya está en español, se llama Guerra Irrestricta, el plan maestro para destruir América. Fíjense, qué interesante. Y el año 2001, Estados Unidos compra los derechos, 2001, ya estamos hablando del siglo XXI, compra los derechos del lawfare. Y el sistema de defensa nacional norteamericano asume ese marco teórico y lo aplica para sus intereses. ¿Correcto? Entonces lo primero que hace la CIA y el sistema de defensa nacional militar norteamericano es ir al patio trasero de Estados Unidos. ¿Cuál es el patio trasero de Estados Unidos? Sudamérica, pues. De Estados Unidos para abajo es el patio trasero, de México a Chile. Entonces vamos a aplicar el lawfare. Estamos hablando del año 2001, ¿eh? Y la cabeza visible que desarrolló el marco teórico del lawfare fue Charles Dunlap. Fue un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, que ahora está haciéndose pasar pues por académico en la Universidad de Duke, ¿no es cierto? Ahí está en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Derecho y qué sé yo. Pero lo cierto es que el lawfare es una guerra por la defensa nacional, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa busca el lawfare? El lawfare lo que busca es la técnica de decapitación, de eliminar liderazgo. ¿Cómo así? Como los chinos ya habían pensado, y los norteamericanos heredan ese pensamiento y ese marco teórico, en el sentido de que ya no puedes aplicar la guerra convencional. Ya no puede entrar el cachaco y arrasar a balazos a los opositores, o meterle un culatazo en la nariz, ¿no es cierto?, al que cuida el Palacio de Gobierno, tomar Palacio de Gobierno y listo, acá estoy porque yo soy el macho camacho. Ya no. El método de dominación del imperialismo chino y norteamericano en esta oportunidad va a utilizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. O sea, todo el aparato del sistema de justicia lo ha tomado a nivel mundial, ¿eh?, el sistema de defensa nacional norteamericano. El lawfare lo ha denunciado el Papa Francisco, el argentino. Ha denunciado el lawfare y ha culpado a los grupos mediáticos de formar parte de esta coprofilia. Fíjate ese término tan durísimo. Lo ha denunciado Baltasar Garzón, el famoso juez de España, y lo ha denunciado públicamente en eventos académicos.
Y aquí en América Latina el lawfare se ha venido aplicando en diferentes países exactamente como se lo hicieron a Pedro Castillo. Empecemos. El señor Gabriel Zelaya, en Honduras. ¿Recuerdan ustedes cómo cayó, no? Lawfare. ¿Recuerdan en el Paraguay cómo cayó Lugo? Lawfare. ¿Recuerdan ustedes cómo fue enviado a prisión Lula? Lawfare. ¿Recuerdan ustedes cómo se fue a prisión el vicepresidente de Rafael Correa y cómo Rafael Correa tiene que estar en este momento refugiado en Bélgica? Lawfare. ¿Recuerdan ustedes, ahorita, hace poco, cómo a Cristina Fernández de Kirchner le han aplicado una condena de 6 años? Lawfare. Y en Argentina, precisamente, cometieron el error. Los jueces vinculados a esta mafia internacional, aliada a los grupos de poderes fácticos transnacionales, cometieron el error de reunirse en una isla con amigos, mujeres, prostitutas, trago, etcétera, etcétera, y se reunieron los grandes conspiradores del sistema democrático, porque el lawfare lo que busca, esta guerra jurídica lo que busca es decapitar, la técnica de decapitación y detener el liderazgo democrático, lo que busca es imponer los intereses económicos de las grandes empresas. Entonces, cuando hay el pueblo y dirigentes reclamando justicia y cambio del modelo, inmediatamente te aplican el lawfare, el sistema de justicia aliado al sistema mediático. Vamos a escuchar al señor presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández. Por favor, escúchenlo con claridad. Se descubrió que los jueces y fiscales de Argentina se reunieron con empresarios y auspiciados por el grupo Clarín, o sea, el grupo monopólico más poderoso de Argentina, el grupo monopólico mediático, el grupo Clarín. Les pagaron los pasajes, les pagaron los gastos, todo. Inclusive se captó las conversaciones sobre cómo ocultar todos esos pagos. Un escándalo, pero que aquí en la prensa grande nunca lo van a escuchar. Escuchemos al presidente de la República en mensaje a la nación en Argentina. Adelante, maestro. A los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.
Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es aparentemente el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento que los integrantes del grupo Operación Página 12 se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes. He sido contundente, he decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al lago escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. He solicitado al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y de corresponder presenten el juicio político que corresponda. Una vez más, solicito al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. Muchas gracias. Entonces hemos escuchado al presidente Alberto Fernández de izquierda, clarito, ¿no? O sea, fue descubierto el sistema de lawfare en Argentina. En el Ecuador, Rafael Correa lo venía denunciando hace mucho tiempo. Y es que la guerra judicial, la mafia judicial, ¿no es cierto? Estamos hablando de fiscales, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, como por ejemplo en el caso peruano, va aliada de los grupos monopólicos mediáticos. En Argentina es el grupo Clarín, es como el grupo El Comercio, poderosísimo. En Brasil es el grupo O Globo. En Ecuador es más escandaloso, porque son los bancos privados los dueños de los medios de comunicación en el Ecuador. Por eso es que a Glass, al vicepresidente del Ecuador, lo mandaron preso, hace poco ha salido. Inclusive aplicando una norma que no estaba vigente en el Ecuador, escandaloso. Y el señor Correa está en Bélgica escondido, prácticamente. Da conferencias, entrevistas, qué sé yo, pero ahí está. O sea, es un sistema muy poderoso en la cual se están aplicando las 11 leyes de Goebbels. Eso es lo que está sucediendo. Entonces ya no hay golpe de Estado al estilo fascista, al estilo Plan Cóndor, ¿no es cierto?, de los años 70. Ahora hay un Plan Cóndor del siglo XXI donde se utiliza a los operadores de la justicia aliados con la prensa grande y esos, a su vez, sustituyen a los partidos políticos de derecha. Porque los partidos políticos de derecha son prácticamente los medios de comunicación y son los jueces que forman parte de un partido conservador, fascista y reaccionario en los diferentes países de América Latina. Entonces, para que quede esto más claro, vamos a escuchar a mi colega Silvina Romano, que es profesora de la Universidad de Córdoba,
explicar el tema del lawfare en brevísimo tiempo, pero de una manera muy didáctica para redondear lo que hemos venido diciendo. Adelante, maestro, por favor. El lawfare es una guerra por la vía judicial mediática contra determinados sectores de la política, contra ciertos líderes. ¿Cómo opera? Primero, a través de un aparato judicial que va abriendo causas de forma bastante sistemática contra un determinado sector, ¿no? Puede ser un líder y la familia de ese líder, o, por ejemplo, grupos de funcionarios allegados a ese líder en funciones. Lo que busca es articular una serie de jugadas en los tribunales, que puede ser apertura de causas, procesamientos, allanamientos, etcétera, con una presencia muy fuerte de esas decisiones judiciales en los principales medios de comunicación. Los relatos que escuchamos en la tele, en la radio, incluso lo que va por las redes sociales, es de acoso político, de agresión contra estos grupos o este sector, o una persona puede ser también, ¿verdad? Pero el objetivo es quitarlo de la política. Si están en elecciones es que no llegue a las elecciones, y si está en el gobierno, que no pueda gobernar. ¿Cuál es el impacto para la democracia? Para hacer esto, el Poder Judicial se eleva por encima de los otros aparatos del Estado y toma el control de la política. Un aparato judicial cuyos miembros no son elegidos popularmente, o sea, no son elegidos por el voto de la mayoría, y en ese acto de judicialización de el presidente, por ejemplo, de la nación, la presidenta, vicepresidente, o sea, funcionarios de alto cargo, lo que hacen es determinar el rumbo de la política, nada más y nada menos, incluso abriendo causas sin tener las pruebas. Es una minoría privilegiada que se opone abiertamente a cualquier tipo de política que tenga que ver con la intervención del Estado en la economía, con la intervención del Estado para promover mayor justicia social. Correcto, muy bien, entonces sumamente claro, ¿no? La teoría de separación de poderes, ya con esto para terminar, habla de tres poderes, los tradicionales: ejecutivo, legislativo y el judicial. Pero los tres poderes en la versión de Montesquieu tenía que ser una expresión popular, valga la redundancia. O sea, lo popular es el titular del Ejecutivo. Se elige un presidente por toda la nación. Salen congresistas elegidos por el pueblo, pero en el Poder Judicial nadie los elige. Es el ente más reaccionario y más conservador. Es una prótesis impuesta a la República. En la Constitución del 93 dice que los jueces son de elección popular, son elegidos popularmente, pero es mentira. Es una casta tecnócrata la que elige quién va a ser los jueces, y precisamente es la prótesis que se coloca dolorosa sobre nuestra República. Y en este momento, con el sistema del lawfare, tenemos jueces supremos reaccionarios y fiscales de la nación, cuasi o delincuentes o cuasi delincuentes. Y revisemos la fila de fiscales de la nación que hemos tenido. Y el actual presidente del Poder Judicial es un señor absolutamente fascista y reaccionario. Vamos a ver el último video. Escúchenlo ustedes al señor Arévalo, cómo se expresa con odio contenido, con ímpetu fascista, prácticamente un poco más salen fuegos por sus ojos en contra del pueblo. Este personaje es un enemigo del pueblo, y este sector del Poder Judicial hay que democratizarlo, porque si no nos va a desgraciar la trayectoria histórica. Veamos este último video. Hay que precisar que en esta reunión también se encuentra de forma virtual los presidentes de las 4 cortes superiores que en el mes de enero han reportado la mayor afectación. Ellos son el presidente de la Corte de Ayacucho, quien se encuentra de manera presencial, el doctor Juan Ortiz Arévalo, y de forma virtual se han conectado los titulares de las Cortes de Puno, Juan Ticonaura, de Huancavelica, René Espinosa Avendaño, y de Apurima, Erwin Tairo.
Precisar que en el 2022 6 cortes superiores sufrieron afectación. Estas son Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno. Incluso hasta se le ha atribuido a esto un carácter étnico. Yo le digo, usted está viendo lo que ha pasado. Creemos que hay dos aspectos acá. Una justa protesta o justo reclamo de sectores de la población que quizás no han sido atendidos en sus necesidades. Y por otro lado, una influencia negativa de elementos vinculados posiblemente a organizaciones criminales, quizás narcotráfico, quizás minería ilegal, tal ilegal, terrorismo, que se infiltran en las marchas de los pobladores y originan estos actos, porque ninguno de estos actos que usted está viendo puede decir, ni en su país, ni en cualquier lugar de América, del mundo, que son actos de protesta. Son actos vandálicos, actos que incluso llegan a lidiar con el terrorismo, porque hubo un explosivo. Toda la información que se le proporcione, de inmediato en un USB posiblemente, ¿ya? Porque si no, pues ustedes tienen una imagen sesgada de lo que pasa. Creo que lo que han visto es suficiente para decirles que lo que hemos sufrido los miembros del Poder Judicial en estos ataques, pues que gracias a Dios no han causado todavía muertos entre los jueces o los trabajadores judiciales. Sí, presidente, los hechos violentos están aumentando. Definitivamente nosotros tememos por la integridad física de los jueces, de los trabajadores judiciales. Nos han obligado a tomar medidas de trabajo remoto, de suspensión de despacho, pero estas medidas, que son medidas administrativas, van a perjudicar al usuario del sistema de justicia, porque si se paralizan los juicios, como que se han paralizado en varios lugares, la justicia va a demorar. Y justicia que demora incentiva al reclamo. Entonces, hay que ver también esa consecuencia. Escuchamos pues versiones periodísticas, de internet, ¿no? Como que acá la cosa fuera distinta. ¿Está viendo usted? Y vuelvo a reiterarle, yo no he hablado de los daños a otras cosas, a otras instituciones, porque he querido centrarme en el Poder Judicial, pero ya el jefe del gabinete le ha explicado eso, ustedes se lo van a decir con detalle, estas instituciones, los ministerios, los que han sido afectados, ¿no? Entonces, pues la conclusión, señor, es que en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo que existe en este momento es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto. Definitivamente, como dice el refrán, hay que separar la paja del trigo. Y también decirle que si hubiera existido algún tipo de exceso, también debe ser investigado. Pero usted ve lo que está pasando y esta es la realidad del Poder Judicial. Yo le hablo lo que es Poder Judicial. Usted seguro hablará con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, la Policía, no sé, pero esto es lo que nos ha sucedido y esto es lo que pensamos los jueces. Estamos preocupadísimos. Esto es un atentado al Poder Judicial y creo que es un atentado contra este poder del Estado que es... Estimados amigos, ya para terminar, lo que dijo Silvana Romano, el Poder Judicial se monta encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Han escuchado ustedes a Arévalo? Opina como un político. Porque él como juez no ha podido decir que son vandálicos o son terroristas, nada, porque él no ha juzgado. Todavía no han empezado las causas judiciales, pero él ya sentenció. Opina como un fascista, como un político, como si fuese el dueño del país. Por eso he puesto como título del programa de hoy, Poder Judicial, Ministerio Público, ¿no es cierto?, como primer poder derechista mafioso en el Perú.
Eso es lo que tenemos que corregir. Espero que les haya servido el presente programa. Hasta un próximo Doctor, momento, el lunes 12. Pero sí, doctor, por antes favor, que se retire, dos consultas. Primero, Sí. el tema de Pedro Castillo, ¿cuándo se estará resolviendo lo que se presentó el día de hoy? Y segundo, hoy dieron un punto a favor a Keiko Fujimori, ¿no? Archivaron una de sus sentencias. ¿Qué opinión tiene al respecto? Claro, es parte del Laufar, ¿no? Lo de Castillo pueden resolverlo en breves horas, ¿no es cierto? Y reponerlo como presidente de la República para que esto no se desborde, porque saben que se va a desbordar. O sea, lo podrían colocar como presidente de la República y mantenerlo y alargar las cosas, ¿no es cierto? Como ya lo dije. Y lo de Keiko Fujimori, se están jugando la otra carta, ¿no? De irla librando de estos temas para que sea candidata presidencial. Por eso es que el juicio se alarga y se alarga y se alarga y se alarga, para que llegue el momento electoral y ella pueda candidatear y decir, me están persiguiendo políticamente, ¿no? Son estrategias del Laufar, son estrategias de la derecha que no quiere salir del poder, mi estimado Joe, ¿no? Listo, perfecto, doctor. Nos encontramos como siempre ya la próxima semana para más información. Gracias, muchas gracias. Saludos.